Y en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo la palabra, para lo cual le voy a invitar a que se pueda ubicar en su Biblia, en la carta a los Efesios capítulo 6. Cuando lo tenga me lo hace saber con un amén. Vamos a leer a partir del verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a leer hasta el 20. Tiene como título allí esa porción: la armadura de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu maravillosa presencia en este lugar. Aquí estamos reunidos tus hijos en este día, Señor. Está reunido tu cuerpo, tu iglesia. Y hemos venido, Señor, para adorarte, para alabarte, pero también para alimentarnos de tu maravillosa, de tu poderosa palabra, que es la que nos nutre, que es la que nos da vida, Señor. Aquí estamos en esta hora. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, disponemos, Señor, nuestro ser para recibir tu palabra. Reprendemos de este lugar, echamos fuera todo lo que quiera ser de distracción, todo lo que quiera venir a traer error en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo reprendemos de este lugar, de nuestras mentes, y lo echamos fuera y nos declaramos libres en esta hora para recibir tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Fíjate algo, iglesia. Hace algún tiempo atrás estaba conociendo a una persona, a una predicadora, y mirando algunos de sus mensajes, en algún punto esta persona dijo algo que llamó mucho mi atención. Ella hablaba de dos temas. Hablaba por una parte acerca del tema de las maldiciones generacionales, y por otra parte hablaba también del tema de la guerra espiritual. Y según el concepto, según el punto de vista de esta persona, él decía de que estas dos cosas no existían, que realmente no existía tal cosa como las maldiciones generacionales, ni tampoco existe esto de la guerra espiritual, que eso es algo que se han inventado la iglesia en este tiempo, pero que realmente no es así. Y yo, meditando en esto que esta persona hablaba y enseñaba, el Espíritu Santo me llevaba a reflexionar en la palabra y a mirar las cosas desde otro punto de vista. Y cuando yo leo Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, podemos ver y podemos visualizar la manera como Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso en ese momento y le está instando a colocarse una armadura que todo cristiano debe tener. Y esto me llevaba a pensar entonces de que ¿por qué Pablo nos hablaría de una armadura? ¿Por qué Pablo nos hablaría
de elementos de guerra que sabemos que eran propios para aquel momento, porque en el tiempo en que se escribió la carta era muy fácil comprender para las personas hablar de guerra y hablar de armadura. Quizás para nosotros hoy en día no es muy común hablar de armaduras como las que se menciona acá, menciona Pablo a la iglesia de Éfeso. Pero para aquel momento era muy cotidiano, era muy común ver a soldados utilizar este tipo de armaduras. Y Pablo hace esa referencia a lo que es la armadura del cristiano. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Para qué yo necesito una armadura si se supone que no hay ninguna guerra? De ser cierto de que no existe tal cosa como una guerra espiritual, ¿por qué razón entonces Pablo insta a la iglesia a que debe utilizar una armadura? Y hace esa comparación. Hace algún tiempo, una de las cosas, cuando conocí lo que es Costa Rica, este país tan particular, es uno de los más pequeños, si usted lo ve allí en extensión territorial en el mapa, y está colocado al centro justamente de lo que es esa parte de América, ¿no? Del continente. Y fíjense algo muy particular con este país, y es que ellos no tienen un ejército. En Costa Rica no hay ejército. Como dice su eslogan de vida, ellos son pura vida, ellos viven en paz. Ellos no tienen necesidad de un ejército. Y no tienen necesidad de un ejército porque ellos no están pensando de que van a entrar en guerra o que van a entrar en conflicto con otra nación en algún momento. Por eso ellos no tienen ejército. Y para ellos resultaba algo muy maravilloso, muy fuera de lo común, el ir a Panamá y ver que en Panamá sí tienen un ejército. Y entonces usted veía a los costarricenses tomándose fotos con los militares, porque para ellos eso era algo fuera de lo común, porque no era común para ellos, porque en su país no tienen un ejército, porque ellos viven en paz, no necesitan de tener un ejército. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Quizás una de las cosas que tiende a confundir en este sentido al cristiano, en este punto, es que Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en paz, ¿verdad que sí? En paz y en armonía los unos con los otros. Pero allí es donde está la clave de los versículos que acabamos de leer para entonces establecer el punto de que sí existe una guerra que estamos peleando nosotros como cristianos. Y es que Pablo comienza allí diciendo en el fragmento que acabamos de leer de la palabra, de que tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne. Cuando habla de sangre y carne se refiere a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo. Pablo le está diciendo, nuestra lucha en sí no es contra las personas, no es contra la sangre, no es contra la carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Cuando se habla de principados, de potestades, de huestes de maldad, se está hablando de un orden, de organización, de jerarquía que opera también en el reino de las tinieblas. Mis hermanos que están acá en este lugar en esta mañana, todos los que estamos acá de una u otra forma creemos en Dios. Los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador creemos fielmente de que hay un Dios. Amén. De que existe ese Padre creador que hizo todas las cosas. Y quizás los amigos que están acá a lo mejor no han confesado, no han hecho esa confesión de que Jesús es su Salvador, pero a lo mejor ellos tienen fe de que existe un Dios que está por sobre todas las cosas. Pero así como existe ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, también no podemos ignorar de que existe el reino de las tinieblas. Y por eso yo te quiero hablar en esta mañana sobre el tema, hoy hay una guerra. En los últimos años, en los últimos días, en los últimos tiempos, quizás esto es algo que secularmente se ha hablado mucho.
Escuchamos términos como una guerra económica, escuchamos términos como una guerra por parte de los medios, una guerra, y se ha hecho como muy común esta palabra. Y a lo mejor hay muchos que se han enfocado más en esa guerra, inclusive dentro de las congregaciones hay hermanos que se han enfocado más en esa guerra y se han olvidado de una guerra que es mucho más importante librar cada día en nuestras vidas, y es esa guerra espiritual. Entiende algo, desde el momento en que tú decidiste ser un hijo, una hija de Dios, tú comenzaste a formar parte del ejército del reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está ¿dónde? En el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos sí tiene un ejército de hombres y mujeres que se han levantado en este tiempo, contra los cuales el enemigo no se va a quedar tranquilo. Entonces tú antes estabas militando en ese ejército que también tiene el enemigo en el mundo, de personas que él puede usar a su antojo, a su placer, de personas que él influencia, que él ejerce presión para manipularlos y llevarlos a hacer cosas terribles en el mundo. Quizás muchos de nosotros en algún momento andábamos haciendo cosas terribles, militábamos en ese ejército de las tinieblas, a lo mejor inconscientemente, a lo mejor sin saberlo. Pero dice la palabra del Señor también que el que hace las obras del diablo es del diablo. Y entonces esto es algo que quizás a muchos le cae fuerte y les molesta y dice, ¿cómo el hermano va a decir eso? Pero no es el hermano, es la palabra de Dios. Porque aquí no existen medias tintas, o estás en el ejército de Satanás o formas parte del ejército de Dios. Y yo no sé usted, pero yo quiero formar parte del ejército de Dios. Tú no puedes estar allí entre dos, con un pie en uno y otro pie en el otro, porque en algún momento se te va a demandar lealtad a alguno de esos dos ejércitos. Y es allí entonces cuando vas a tener que tomar la decisión: o le sirves al enemigo o le sirves a Dios. Pero desde el momento en que tú tomaste la mejor decisión en tu vida de decir, no, yo mejor me paso para el lado de la luz, yo mejor abandono la oscuridad y vengo ahora a formar parte del reino de Dios, a formar parte de unos de esos que militan en el ejército del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Desde ese mismo momento entonces tú te has convertido en blanco de ataques del enemigo. Porque ya hemos visto a través de la palabra de que hay una guerra, existe una batalla. Y la batalla nada más y nada menos es por tu alma. Porque ahora que tú decidiste caminar en el ejército de Jesús, el enemigo no está conforme, no está tranquilo. Y él quiere pelear todos los días, arrebatarte esa salvación que tú ya has alcanzado en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace él? ¿Cómo va a trabajar él? ¿Cómo va a orar él? Lo va a hacer de una manera muy sutil, una manera casi imperceptible. Fíjense qué tremendo esto de la guerra espiritual que existe por nuestra alma y que libramos todos los días. Hay un campo de batalla tremendo en el cual se libra esa batalla. Opera a nivel espiritual, opera también a nivel de nuestra mente. En Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, se nos habla de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice en otra versión, no ignoréis, no seas ignorante en este sentido. Y fíjense qué estrategia utiliza el enemigo
para ganarte ventaja en ese campo de batalla, en hacerte creer de que no existe una guerra, en que todo está bien, en que todo va bien, en que marchas bien, en que no hay ningún tipo de oposición. Ese es un estado entonces que el enemigo trae a la mente del cristiano para que entonces baje la guardia. Y esta es una estrategia militar, donde una parte le hace creer a la otra de que no está en conflicto, para que entonces la otra esté desprevenida al momento en que venga un ataque por parte del enemigo a nuestras vidas. Y fíjense qué manera entonces tan sutil, escuchando hablar a esa persona y decir que no hay una guerra espiritual. El hacernos creer eso de que no hay una guerra espiritual es una obra del enemigo para entonces hacerte creer de que no existe tal lucha y que por lo tanto no es necesario de que estés velando, no es necesario entonces de que estés allí a la defensiva en todo momento, pendiente de lo que pueda suceder. Hermano, no podemos ignorar esto. Existe una guerra, existe una batalla que se libra todos los días. El enemigo, él es muy estratégico. El enemigo, él es muy astuto y se te va a presentar de manera casi imperceptibles para ti. Ayer hablábamos en el discipulado para los jóvenes de un tema que yo lo relacionaba mucho con esto. Y hablábamos acerca de la transigencia. La transigencia es una permisividad que hay en la vida de las personas que desarrollamos en X circunstancia para permitir, para aceptar cosas que creemos que son inofensivas, que a lo mejor no estamos de acuerdo con ellas, pero las permitimos para no entrar en conflicto, para no entrar en polémica, y las dejamos entrar en nuestras vidas. Cosas que al momento las vemos que no van a causar ningún daño, que no van a pasar nada si yo la permito. Como decimos, no, la dejamos pasar, eso no tiene nada que ver. Pero conforme va pasando el tiempo, descubrimos que esa pequeña cosa que creíamos imperceptible, que creíamos inofensiva, va creciendo y va aumentando, y vamos entonces viendo las consecuencias de eso tan pequeño e insignificante que dejamos entrar en nuestras vidas. Dígame entonces si no hay una batalla que tenemos que librar todos los días en nuestras vidas. Hay una batalla que estamos librando, hermanos. Hay una batalla. Es una batalla espiritual, no se le olvide esto. Leíamos allí en Efesios capítulo 6, verso 12, que la lucha no es contra sangre ni carne. Esto es esencial en nuestra vida diaria como cristianos, entenderlo, para que entonces los ataques que el enemigo opera a través de personas sean inefectivos en contra de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Cuando yo entiendo esto, que mi lucha no es contra sangre ni carne, que no es contra mi prójimo en sí, sino en contra de los demonios que pueden operar a través de la vida de una persona, esto me va a llevar entonces a que cuando se enfrenten conflictos, tú los puedas entonces sobrellevar de la manera correcta a través de las armas espirituales que el Señor te ha entregado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque si yo entiendo esto, de que mi lucha no es contra sangre ni carne, quizás alguien influenciado por el enemigo se puede levantar en mi contra, puede venir en contra mía, puede levantarse con chisme, con murmuración en tu contra. Y como tú entiendes que tu lucha no es contra sangre ni carne, esto te va a llevar a un estado de que no te vas a ofender, no te vas a molestar, no te vas a llenar de amargura, no te vas a llenar de resentimiento en contra de alguien que en algún momento, influenciado por el enemigo, te dijo un montón de cosas. Porque entonces, si tú comienzas a ver es a la persona, corres el riesgo entonces de que comiences a guardar rencor en tu corazón, y entonces ahí ya el enemigo logró su cometido. A veces entonces las personas no entienden esto y creen que la lucha es contra la otra persona, contra la sangre, contra la carne, contra el ser humano. Y entonces vivimos una vida amargados porque me hicieron, porque me dijeron, porque actuaron en mi contra, porque
me llevaron a esto. Y Dios no quiere que nosotros seamos presa fácil del enemigo, hermanos. Porque ya Él nos ha dado la victoria. Ya Él nos ha entregado esa victoria. Nosotros tenemos que creerlo y caminar con esa actitud de que somos victoriosos, aun cuando se levante el enemigo en nuestra contra. Aun cuando el que tienes al lado te haya traicionado y te haya hecho lo que te haya hecho, tú entiendes de que eso no cambia tu condición de victorioso. Tú entiendes de que quizás actúa en ese momento nada más impulsado por el odio, por el resentimiento, por los espíritus que estaban obrando a través de alguien. Pero tú sigues adelante. Nada va a derribar a uno que camina anclado sobre la roca que es Cristo Jesús. Alguien que entiende que la lucha no es contra sangre ni carne, sabe librar bien sus batallas. A lo mejor estás enfrentando un conflicto. Recuerdo que hace días atrás Dios le daba una palabra a alguien y le decía: has estado peleando mal la batalla, la has estado peleando mal porque lo has hecho con armas humanas, con tus propias fuerzas. Y la batalla que estás librando es una batalla espiritual. Tienes que librarla con armas espirituales. Entonces fíjense la importancia de entender esto, mis hermanos. Lo otro que hay que comprender es que se libra con estrategia. Con estrategia. Tenemos que ser estratégicos en esto de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque a veces nosotros con esto que les hablaba, por ejemplo, de la transigencia, con pequeñas cosas no estamos alerta, no estamos atentos a lo que el enemigo quiere operar en nuestras vidas. Y entonces muy sutilmente el enemigo comienza a entretejer un plan para hacernos pecar, para hacernos caer, para hacernos tropezar. Y cuando nos damos cuenta, cuando venimos a reaccionar, ya estamos envueltos en la trampa del enemigo. Y hablábamos en el tema de ayer, hablando de esto de la transigencia, el líder que compartía la palabra decía: a veces hay cosas que comienzan con una simple conversación. Caemos en una conversación con alguien y le vamos dando pie a esa persona y le vamos dando entrada en nuestras vidas. Y no sabemos con qué intenciones viene esa persona a hablarnos, a decirnos. A lo mejor con un simple roce, a lo mejor con un simple toque, que creíamos inocente, que creíamos que no iba a pasar nada. Esto entonces comienza a desarrollarse, comienza a desencadenar una serie de eventos en nuestras vidas y cuando nos damos cuenta, ya estamos envueltos. Tenemos que andar velando, tenemos que andar cuidándonos, hermanos. Porque como decía allí la lectura en Primera de Pedro, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar el enemigo? ¿Será que va a devorar a los que están en el mundo que hacen como él quiere, como él los manipula a hacer? No, está hablando de nosotros, de los escogidos, de los que somos hijos de Dios. A nosotros son los que se nos manda a velar y orar. Siempre se nos hace la comparación de que nosotros somos un rebaño y de que nuestro pastor es Jesucristo. Y como somos un rebaño de ovejitas, a veces hay ovejitas entonces que se distraen en el camino y en lugar de estar allí con el rebaño, andan por allí distraídas. Y cuando andan entonces por allí distraídas, ¿qué es lo que pasa? Viene en este caso, dice el león, ¿verdad? Y devora entonces a la ovejita que andaba por allí distraída. Dice: velad, orad en todo tiempo. Vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida victoriosa, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Que en medio de toda adversidad, que en medio de toda batalla que el enemigo levante contra ti, tú puedas decir: yo tengo la victoria sobre esto porque yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios y el Señor me ha llamado a mí a andar en victoria.
¿Cuántos victoriosos hay aquí en esta mañana? Lo maravilloso de todo esto es que Dios sabía que nosotros en este tiempo que estamos viviendo de la gracia íbamos a tener que enfrentar esto, que pelear por nuestra salvación, por mantenernos en esa fe de salvación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero como Dios sabía que íbamos a librar una batalla, Él no nos ha dejado así desprovistos, sino que dice la palabra allí que Él nos ha dado una armadura. Nos ha dado una armadura. Y como tenemos nosotros que tomar esa armadura y colocárnosla, usarla, utilizarla para poder entonces hacer frente a lo que el enemigo quiera hacer en contra de nuestra vida. ¿En qué consiste esa armadura? Efesios capítulo 6 del verso 13 en adelante nos da una descripción de cada uno de esos elementos que conforman esa armadura. Comienza diciendo, por tanto, tomad la armadura de Dios. Y dice, para que podáis resistir en el día. ¿Para que podáis resistir cuándo? Y yo me pregunto en esta hora, ¿cuántos han tenido un día malo? Si lo llevamos al plano de nuestra economía, ¿cuántos han tenido un día malo? Pero para tener un día malo quiere decir que teníamos una serie de días buenos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han tenido un día bueno? En el área emocional, en el área sentimental, ¿cuántos han tenido un día malo? ¿Pero cuántos han tenido un día bueno? En el ámbito familiar, ¿cuántos han tenido un día malo? ¿Pero cuántos han tenido días buenos? También hemos tenido días buenos, ¿verdad? En lo que es el plano de la salud, ¿cuántos han tenido un día malo? Mira, a mí hace algunos años me tocó pasar por un día malo, que fue que me vino a dar lechina después de viejo. Imagínense eso. Yo pude entender allí, bueno, una pequeña parte de lo que pudo vivir Job, ¿verdad? Yo me imagino, eso fue algo mucho más terrible. Pero a todos en nuestra salud nos ha tocado vivir un día. Entonces entiende esto, en el ámbito espiritual sucede lo mismo, hermano. Porque hay días que andamos fortalecidos, que andamos en la unción, que andamos en el fuego de Dios, que hemos venido de varios fines de semana, oye, de estar recibiendo palabra, de estar recibiendo ministración, de estar recibiendo ese ánimo, ese impulso. Pero hay momentos donde vamos a decir, oye, como que llegó el día malo también en el ámbito espiritual. Porque como nos decía la hermana Noemí, hay momentos donde la presencia de Dios no se va a hacer manifiesta en nuestras vidas, aún estando allí. Dios no se aparta de nosotros en ningún momento, pero hay situaciones donde vamos a sentir que como que no vemos a Dios por ningún lado. Que como que no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas como lo habíamos sentido antes y nos vamos a preguntar, pero ¿qué es lo que está pasando? Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir los ataques del enemigo cuando venga el día malo. Hay momentos que van a venir que son malos, pero tú tienes que estar preparado con esa armadura puesta, colocada en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y comienza diciendo, y habiendo acabado todo, estar firme. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer elemento de esa armadura? Vamos a ver si puso atención a la lectura. ¿El primer elemento cuál es? No.
El primer elemento, ¿cuál es? Ceñíos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Y luego el siguiente elemento, ¿cuál es? El segundo, la coraza de justicia. Y continúa diciendo el verso 15, el otro elemento, calzado. ¿Calzar los pies con qué? Con el evangelio. Entonces hablamos de los lomos, hablamos de la coraza, hablamos de los pies. ¿Qué continúa diciendo allí? ¿Cuál es el otro elemento? Sobre todo. Y aquí es donde me quiero detener, porque en el verso 16 dice sobre todo. Hay unos elementos muy importantes dentro de lo que es la armadura. Todos son importantes. Pero sobre todo, dice allí, sobre todo, ¿qué vamos a tomar? El escudo de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Hablábamos unos domingos atrás acerca de lo que era una fe anclada en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen fe? Pero aquí está hablando de la fe como un escudo. ¿Para qué? ¿Para qué ese escudo? Ahí Pablo lo explica. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe como con que podamos ¿qué? Fíjese que es entonces una herramienta de protección, de defensa. Nos estamos defendiendo allí, protegiéndonos con el escudo de la fe. Con que podamos apagar los dardos de fuego. Mira, hay algo aquí que me llama la atención, que habla de dardos y dice que esos dardos tienen fuego. Les hablaba de cosas que son muy sutiles en nuestras vidas, que el enemigo te lo va a lanzar como un dardo, pero que ese dardo tiene la capacidad de provocar un gran incendio si tú no tienes el escudo de la fe en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hay grandes incendios en los bosques, en el campo, que se han generado por una pequeña partícula que viajó allí ardiendo y cayó en un lugar donde estaba seco y se generó aquel gran incendio. Entiende algo, amigo, hermano, que estás en este lugar. Satanás no se te va a aparecer a ti delante de ti así con los cachos bien feos y el humo negro y rojo y yo soy Satanás. No. No se te va a presentar de esa manera. Porque si se te presenta de esa manera, lo más probable es que tú salgas corriendo. ¿Verdad que sí? Pero sí va a tomar la forma o sí se va a presentar a tu vida a través de algo que a simple vista parece muy bien, se ve bien, parece algo bueno, parece algo que está bien, que no hay ningún problema, pero que dentro de sí tiene la capacidad de generar un gran incendio y de inclusive llegar a acabar con tu propia vida. Qué tremendo esto, hermano. Fíjense entonces que sí hay una guerra espiritual. Continúa diciendo, y vestidos, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay ataques que se defienden, que se pueden detener. ¿Cómo es esto de detener los ataques con la fe? El enemigo muchas veces va a operar en tu vida para conmover tu fe, para hacerte dudar de lo que tú has creído. Y entonces genera situaciones donde tú comienzas a decir, pero bueno, si yo soy un hijo, una hija de Dios, ¿cómo yo estoy pasando por esto? Entonces esto que Dios me ha dicho, las promesas que el Señor, ¿dónde quedó todo eso? Entonces esto como que es mentira. Un dardo que el enemigo envió a tu vida para hacerte dudar de lo que tú has creído. Dardos como quizás los que envió Satanás cuando comenzó en el desierto a tentar a Jesús. ¿Cuántos recuerdan ese episodio? Pero Jesús tenía su fe bien plantada en el Padre, ¿verdad que sí? Conocía su posición, sabía lo que él era, sabía lo que su Padre decía, y el enemigo venía con dardos, con la misma palabra, atacarle. ¿Cuántas personas dentro de las congregaciones el enemigo no los ha atacado con un pensamiento?
Mira, esas personas allí en ese lugar en realidad no te aprecian. Y justamente ese día la persona vino, ya tenía trabajando en su mente ese pensamiento, ¿no? Ahí lo que hay, todos son unos hipócritas. Esto es algo que ocurre mucho, todos son unos hipócritas. Y entonces justamente el día que la persona vino con ese pensamiento, los que estaban en el protocolo se les olvidó saludar al hermano. Justamente, ¿no? Y comienza entonces a trabajar la mente en aquel pequeño dardo que el enemigo envió. Escuche esto. Una cosa pequeña. Comienza entonces la mente a trabajarlo y comienza a provocar en tu mente, en tus pensamientos, un gran incendio. Y cuando te das cuenta, ya andas en un incendio total y dices, no, yo no vuelvo más para la iglesia. Y la cuestión es que algunos dicen, ajá, esa iglesia está llena de hipócritas y de gente que no. Pero ok, bueno, que se vaya a otra iglesia donde no hayan hipócritas. Pero la cuestión es que ni eso, sino que dicen, me voy, no vuelvo, no quiero saber más nada de Dios, no quiero. Terminó pagando Dios por un simple pensamiento que el enemigo envió a tu mente. Ponga su mano en su cabeza allí. Diga, Señor, guarda mis pensamientos, guarda mi mente. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Porque allí es donde el enemigo va a querer atacarte para hacerte dudar. No permitas. Toma el escudo de la fe. Toma las promesas en las cuales tú has creído. Toma la palabra que el Señor ha hablado a tu vida. Que aunque quizás muchos te desprecien, que aunque quizás no te saluden, recuerda que por sobre todas las cosas tu fe está anclada en Cristo Jesús. El que pensó en ti, el que te amó antes de que tú le amaras a Él. Dile al que tienes al lado, toma el escudo de la fe. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla aquí del yelmo de la salvación. ¿Dónde está colocado el yelmo? En la cabeza, para proteger la cabeza, ¿verdad? Pero habla de otro elemento allí que es la espada. Yo quería quizás pudiésemos hacer un estudio de cada uno de estos elementos en detalle, pero yo quería resaltar estas dos cosas. El yelmo, el escudo de la fe y la espada. La espada porque es un elemento de ataque. Fíjense que no hay armas, no hay otro tipo de armas, de municiones, otros elementos no. La única arma que nosotros tenemos de ataque, ¿cuál es? La espada. Y fíjense lo que dice acerca de la espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escucha esto. Cuando dice allí la espada del Espíritu, yo no sé en su Biblia, pero en mi Biblia esa palabra Espíritu comienza allí con una E mayúscula, ¿verdad que sí? Se entiende entonces que cuando se menciona esa palabra Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y me llamaba la atención esto, porque entonces si es la espada del Espíritu, es que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a utilizar correctamente esa espada. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas? Entonces está hablando de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando tú y yo llenamos nuestras vidas de la palabra de Dios, escucha esto. Cuando tú y yo estamos en una constante búsqueda, estudio, meditación, digerir, alimentarnos de la palabra de Dios, cuando llegue entonces el momento, el día malo, el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti va a utilizar entonces esa espada a través de tu vida, que es la palabra de Dios. Porque hay momentos que el enemigo va a venir a atacarte, así como lo hizo con Jesús, pero la espada del Espíritu que está dentro de ti le va a recordar al enemigo cuál es tu posición y cuál es su destino.
Voy a repetir esto. El Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti va a venir a tomar la palabra, la que tú estudiaste en un momento y pensaste que se te olvidó. El Espíritu Santo de Dios va a venir para recordártela en el momento oportuno. Y tú entonces vas a poder darle el ataque al enemigo para recordarle que ya él es un derrotado. Porque si hay algo maravilloso en toda esta batalla que nosotros libramos día a día, es que estamos librando una batalla en contra de un enemigo que ya conoce cuál es su sentencia. Él ya conoce cuál es su sentencia, pero él anda buscando todos los días con quién arrastrar también a esa sentencia que le corresponde a él. Pero aquí vemos hombres y mujeres que hemos tomado la determinación de caminar, de militar en el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no somos unos soldados que no sabemos utilizar las armas. No somos unos soldados desarmados, somos unos soldados que estamos bien armados. Por eso la insistencia, amados hermanos que están en este lugar, a estudiar la palabra, a conocer la palabra de verdad, a conocerla, a entenderla, a vivirla, porque esa palabra se va a convertir en espada en tu vida para defenderte del enemigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Santo eres, Señor. Y quizás a lo mejor tú no la puedes ver en el ámbito natural, pero espiritualmente está allí esa armadura a tu disposición. A lo mejor has sido negligente en utilizarla, a lo mejor has sido ignorante y no sabías que tú tienes esas herramientas a tu alcance. Sigue diciendo allí los versículos que estábamos leyendo en Efesios capítulo 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hablábamos de la palabra de Dios como esa espada, pero habla aquí de otro elemento allí, la oración. Orando, ¿cuándo? ¿Qué es orar? Decimos orar es hablar con Dios. Esa es la forma más fácil de definirlo. Orar es hablar con Dios. Pero yo creo también que la oración es un estilo de vida, de comunicación continua con nuestro Padre Celestial, donde nosotros le revelamos nuestro corazón delante de Él y donde también Él revela el corazón de Él a nuestras vidas. Es esa comunicación constante con nuestro Creador. Dice allí, orando en todo tiempo, en todo momento. Pero no una oración cualquiera, dice una oración en el Espíritu. No es la oración que haces cuando andas por allí desconectado de todas las cosas, no. Esta es una oración que está en otro nivel, que es en el Espíritu, que es guiada por el Espíritu Santo de Dios a través de tu vida. Porque hay cosas que humanamente nosotros oramos y le pedimos a Dios es de acuerdo a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que vemos. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude el Espíritu Santo de Dios a orar como conviene, a pedir como conviene. Por eso entonces es necesario desarrollar en nuestra vida una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Porque hay circunstancias que tú no las entiendes y no sabes cómo orar. Y el Espíritu Santo de Dios te va a decir cómo orar para que esa oración sea efectiva. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos quieren tener en su vida una oración efectiva? Deja que el Espíritu Santo te guíe entonces cómo vas a orar, cómo vas a pedir, cómo vas a clamarle al Padre. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana, iglesia.